Hola, en esta ocasión hablaremos sobre el hueso frontal. Y comenzamos definiendo al hueso frontal como un hueso plano, por sus características de hueso plano, un hueso delgado, que participa en la formación de 4 cavidades: una cavidad craneana, una cavidad orbital, una cavidad nasal y una fosa conocida como la fosa temporal. Presenta a su vez 3 porciones: una porción escamosa, una porción orbital y una porción nasal. Ahora bien, en la porción escamosa de este hueso encontramos generalmente en la línea media una sutura que se conoce como sutura metópica o sutura frontal. Esta sutura representa la unión de las dos láminas del hueso frontal, la parte derecha y la parte izquierda. En la porción escamosa del frontal también encontramos dos eminencias redondeadas, una a cada lado, conocidas con el nombre de eminencias frontales. Inmediatamente por debajo de estas encontramos una especie de línea que forma un arco, obsérvese cómo lo delimita, y este se conoce como arco superciliar. En este sitio es donde se insertan las cejas. Ahora bien, estos arcos superciliares se dirigen medialmente y hacia abajo y se unen en lo que se conoce como la glabela. Lateralmente, a ambos lados de la glabela, encontramos un borde, este borde señalado con color amarillo, que se conoce como borde superciliar. En este borde superciliar encontramos dos agujeros, 1 y 2, y estos se conocen desde el medio hacia la vista lateral como el agujero frontal y el agujero supraorbitario. En el agujero frontal se insertan y pasan lo que son vasos y nervios del frontal o frontales, mientras que en el agujero supraorbitario pasan vasos y nervios supraorbitales. Ahora bien, observamos que este borde supraorbital se dirige lateralmente y termina en un proceso que se conoce como proceso cigomático del temporal. Y este proceso cigomático va a articularse con el hueso cigomático formando una sutura frontocigomática. Ahora, de este proceso pende hacia arriba una especie de línea arqueada que se continúa en el hueso parietal, y esta línea arqueada es conocida con el nombre de línea temporal del hueso frontal. Ahora bien, en su cara interna de la porción escamosa encontramos 3 estructuras: una cresta que es conocida como la cresta frontal, y esta cresta se dirige hacia arriba encontrándose con la segunda estructura conocida como surco del seno sagital superior, y cuando se dirige hacia abajo termina en un pequeño agujero que se conoce como agujero o foramen ciego del frontal. Estos puntos son sitios de inserción de la dura madre. También encontramos las porciones nasales y la porción orbital. Ahora bien, en la porción nasal se destaca una pequeña eminencia en su cara anterior que se conoce como espina nasal. Esta espina se articula con el hueso etmoidal para formar el septo nasal, más exactamente con una lámina que se conoce como lámina perpendicular del etmoidal. El resto de la porción nasal constituye un borde dentado, como puede verse, y este borde dentado se conoce con el nombre de borde nasal. Este se articula con los huesos nasales y con el proceso frontal de la maxila, constituyendo entonces una articulación frontonasal y frontomaxilar. Ahora bien, los procesos o la porción orbital, una a cada lado, se encuentra separada en su línea media por una incisura, que se conoce como la incisura o escotadura etmoidal. En esta se articula la lámina cribosa del etmoidal, que es el del hueso etmoidal. Ahora bien, esta presenta una cara
orbital, obviamente, y una cara cerebral. La cara cerebral, como vemos aquí, dispuesta hacia atrás, presenta un borde convexo y la impresión cerebral. Observen las impresiones cerebrales aquí. Por otra parte, la cara orbital es de una superficie lisa, miren, y en ella se presenta en su extremo lateral, cerca al proceso cigomático del frontal, una fosa. Esa es la fosa de la glándula lagrimal. Es curioso que esté en esa porción porque nosotros vemos cuando una persona llora que las lágrimas salen cerca de la parte media, cerca de la nariz. Pero lo que pasa es que por efecto gravitatorio, o sea, de la gravedad, las lágrimas van recorriendo hasta llegar a la porción nasal. Ahora bien, al otro lado, o sea, al extremo medial, encontramos una fosita. Esta fosita se conoce con el nombre de fosita troclear y en ella alberga lo que es la tróclea. La tróclea es un anillo cartilaginoso. ¿Y qué pasa con la tróclea? Pasa que aquí pasa un tendón, que es el tendón del músculo oblicuo superior del bulbo del ojo. Bien, en el extremo medial de esta cara, a nivel de la incisura etmoidal, o sea, a este nivel, se encuentran dos surcos, que son el surco etmoidal anterior y el surco etmoidal posterior, que no se los puede ver aquí. Pero esos constituyen, al articularse con el hueso etmoidal, lo que son los orificios anterior y posterior etmoidales. Ahora bien, en el espesor de la zona central e inferior de la porción escamosa y también generalmente en el espesor de la porción orbital se encuentra una cavidad neumática. Esta cavidad neumática se conoce con el nombre de seno frontal y no la podemos ver obviamente porque se encuentra en el espesor del mismo hueso, pero es muy fácil apreciarla en una radiografía. Y bien, esta cavidad neumática del seno frontal presenta a su vez dos cavidades, o sea, la misma se divide en dos por un septo, el septo del seno frontal. ¿Y cómo llegamos a este septo o cómo llegamos a esa cavidad neumática del seno frontal? Sencillamente por un agujero aquí en la porción nasal, que es el orificio del seno frontal. Pero para llegar a este tenemos que primero atravesar lo que es el meato nasal medio del lado correspondiente a través de un orificio que se conoce como la apertura del seno frontal. Muchas gracias, espero les haya servido y les guste mucho.